La Rocola de Green presenta. ¿Qué tal amigos? Les saluda a su amigo y servidor Jorge Fernando Díaz Green. Lamento el retraso de este vídeo, pero ya lo tienen aquí para que lo puedan disfrutar. En este vídeo conocerán el material fonográfico que se utilizó para la realización de la primera emisión de La Rocola de Green en Incudeso Radio. Esto lo haremos por orden de aparición. Como pueden apreciar, el material fonográfico en físico ha sido colocado y apilado, para que se me facilite mostrarlo en el transcurso de este vídeo. En el caso del material no físico, este será apreciado por medio de las capturas de pantalla de mi computadora que se mostrarán en su pantalla. Y por supuesto les mostraré capturas de los sitios en internet de cómo es el material físico en el que se encuentra grabado el tema o la grabación originalmente. Desde hace muchos años he sido melómano y colecciono en mi fonoteca las canciones o grabaciones que me gustan o son verdaderas rarezas, como las que luego presentamos Rubén y yo en Joyas Raras de los Éxitos Internacionales, o en la cápsula Sorpresas Musicales. Desafortunadamente no toda mi fonoteca está conformada por material físico. De la mayoría del material no físico que poseo, lo fui adquiriendo en www.djshop.de, que ya no vende álbumes ni canciones en digital. En iTunes, en Xbox Music, que Microsoft desapareció el 1 de enero del 2018 tras hacer convenio con Spotify, y de Google Play Music, que en este mes desaparece para que YouTube Music crezca el número de usuarios. Existe mucho material fonográfico que es de mi interés y que quiero para ampliar mi fonoteca. Lamentablemente la mayoría de las veces que busco el material para adquirirlo, me encuentro con 5 situaciones lamentables. Las primeras 3 suceden cuando lo encuentro en digital. La primera situación es cuando encuentro dicho material de manera parcial. La segunda situación es que voy a Google y me dice que se encuentra en iTunes, pero al ir a la página de iTunes donde supuestamente está disponible y hago clic en Ver en iTunes, al abrirse la aplicación de iTunes me manda un mensaje en el que dice que el artículo no está disponible en el mercado mexicano. No sé si las disqueras hacen esto por capricho o porque piensan que no hay suficiente mercado en nuestro país. Pero si supieran que realmente hay mucha gente que desea adquirir dicho material fonográfico, lo sacarían a la venta en nuestro país. Y luego las disqueras se preguntan por qué mucha gente en el mundo recurre a la piratería. La tercera situación corresponde a las diferencias entre las plataformas de ventas de música digital. En lo personal, a mí me gusta iTunes porque compras la canción de un álbum y tienes la oportunidad de completar cuando quieras dicho álbum pagando la diferencia. Lamentablemente, esto no se respeta cuando dicho álbum es modificado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la disquera que posee los derechos de dicho álbum puede llevar a cabo una de estas acciones. Decide que dicho álbum pase de estar disponible en su totalidad a estar parcialmente disponible. Decide vender los derechos de ese álbum a otra disquera. Tal y como sucedió cuando EMI fue adquirida por Universal Music Group y esta vendió mucho de EMI tanto a Warner Music Group como a Sony y a otras disqueras. O cuando tiene la ocurrencia de remasterizar dicho álbum de manera exclusiva para iTunes. Pero existen ocasiones en que el artista o la agrupación deciden salirse de la disquera y obtienen los derechos de su propia discografía para venderla ya sea en las mismas plataformas, en su sitio web o solamente en físico. Esto sucede mucho cuando dejo por mucho tiempo el completar un álbum. No siempre puedo completar los álbumes cuando están disponibles en iTunes, ya que hay un factor importante que me lo impide: falta de recursos económicos. Esta opción de completar el álbum no está disponible en las demás plataformas, ya que cuando compras una canción de un álbum y lo quieres comprar completo después, tendrás que pagar todo sin importar que ya adquiriste una canción de ese álbum. Así que solamente tienes la opción de lo compras todo sí o sí. Ahora, las últimas 2 situaciones que me encuentro cuando quiero adquirir el material fonográfico están relacionadas con tratar de tenerlo en físico. Buscarlo en físico, en muchas ocasiones, es como buscar una aguja en un pajar. Cuando lo encuentro en un sitio de internet extranjero, ya sea Amazon, no de México sino de Estados Unidos o de algún otro país, eBay, musicstack.com, discogs.com, etc., los precios pueden ser desde bajos, aceptables, o hasta prácticamente inalcanzables si consideramos los gastos de envío y los impuestos de importación. Es aquí donde surge la cuarta situación, ya que el disco, la cinta o el CD puede tener un precio de centavos de dólar o sea menor a 10 euros. Lo que en muchas ocasiones eleva su precio a cantidades estratosféricas son, precisamente, los gastos de envío y los impuestos de importación.
Estos se vuelven elevadísimos dependiendo del país de origen del vendedor. La quinta y última situación que sucede al adquirir el material fonográfico es que, tras adquirirlo en el sitio web, existe un alto porcentaje de riesgo de que me llegue en mal estado, roto o incluso de que nunca me llegue. Esto me pasó en varias ocasiones. Solamente en un caso de eBay, el vendedor me mandó otro sencillo igual tras haber llegado roto con la condición de pagar solamente los gastos de envío y los impuestos de importación. Dicho sencillo fue el de Engelbert Humperdinck con los temas Precious Love en el lado A y Forever and Ever en el lado B. Este último un clásico de Radio 620. El sencillo es del sello discográfico Parrot. El vendedor me mandó el último que tenía. Ambos eran edición estadounidense a pesar de que la funda de la copia en buen estado dice que está hecho en Canadá. Lo sé por el número de catálogo, 5N-40082. Para corroborarlo pueden verlo en esta captura de pantalla de Discogs.com. El enlace lo podrán encontrar en la descripción del vídeo. Los demás discos que pedí jamás llegaron porque se perdieron en el camino y no tuve reembolso. He aquí los dos sencillos de Engelbert Humperdinck que tengo. El que está roto y el que está en buen estado. Bien, después de haber dicho esto, comencemos de manera formal con el vídeo. Si han seguido la Rocola de Green desde sus inicios o desde que empezó en su tercera etapa como programa radiofónico en Incudeso Radio desde el 9 de febrero del 2019, sabrán que se han utilizado dos temas como rúbricas de inicio y cierre del programa, así como de música de fondo. El primer tema, titulado Jukebox, o Rocola en español, fue escrito por Walterio Malgoni y Luciano Beretta, e interpretado por Fred Buscaglione en 1958. Estuvo vigente desde la primera hasta la 32ª emisión de la primera temporada. El segundo tema, titulado Jukebox Fury, o Furia de la Rocola, fue escrito por Ozzy Warlock e interpretado por Ozzy Warlock and the Wizards en 1959. Y ha estado vigente desde la 33ª emisión de la primera temporada. Respecto a los efectos de la rocola cuando se inserta la moneda, se selecciona el tema y empieza a sonar el disco, fueron efectos especiales que se consiguieron en internet. Desafortunadamente no recuerdo de qué página, ya que esos efectos los bajé hace 10 años, cuando produje el programa de la Rocola de Green para la Asociación Nacional de Locutores de México. Pero bueno, siguiendo con el primer tema, porque es el que se usó en la primera emisión de la Rocola de Green en Incudeso Radio, como pueden ver en la pantalla, tengo dicho material en digital tras haber adquirido en iTunes una compilación de Fred Buscaglione titulada Golden Selections, y es el tema número 57 de esta compilación. Sin embargo, para fines ilustrativos mostraré la página de Discogs.com con las imágenes del material físico donde está incluido el tema. El tema pertenece al lado A de este sencillo de vinil de 7 pulgadas del sello discográfico Cetra, cuyo número de catálogo es SP300, y fue sacado al mercado en el año 1958. En el lado AA, en lugar del lado B, se encuentra el tema Donna di Nessuno, o en español, La mujer de nadie. Fue escrito por Alessandro Taccani, padre de Loredana Taccani, y autor de Come Prima, Luciano Beretta y Vincenzo Di Paola. Como pueden apreciar en este sitio, se puede conseguir dicho sencillo desde 455 pesos con 68 centavos, pero como les comenté anteriormente, si quisiera adquirirlo, tengo el riesgo de no pagarlo a ese precio, sino pagarlo a un precio más elevado por envío e impuestos. En caso de que llegara a adquirirlo, correr el riesgo de que me llegue dañado, roto o que jamás llegue. Además, como está la situación económica a nivel mundial, prefiero quedarme con la compilación de Fred Buscaglione que adquirí en iTunes. Después de mostrar el tema que se utilizó como rúbricas y música de fondo, ha llegado el momento de presentar los temas y las grabaciones que se escucharon en la primera emisión de la Rocola de Green en Incudeso Radio, la cual, si desean escuchar antes de seguir viendo este vídeo o después de verlo, dejaré el vínculo en la descripción del vídeo. La primera grabación que presenté cuando hablé acerca de la Pepsi Light durante 2018 y parte del 2019, tenía en la presentación de lata de 355 mililitros el logotipo de los años 1980, tal y como lo pueden apreciar en el collage de imágenes de Pepsi Light que encontrarán en mi Instagram personal. El vínculo lo podrán encontrar en la descripción del vídeo.
Se trata del comercial de Pepsi Light del año 1988 con las voces de Carlos II Bravo de la Peña y Mario Cuitláhuac Castañeda Partida. Dicha grabación fue extraída del vídeo de YouTube Comerciales en México 1988, número 4, perteneciente al usuario Legor, a quien mando saludos y agradecimiento por este gran aporte a la comunidad de YouTube, tal y como lo mencioné en la emisión y lo pueden apreciar en la captura de pantalla. Los vínculos del vídeo y del canal de YouTube de Legor están en la descripción de este vídeo. Legor sube tanto vídeos de comerciales antiguos como animaciones que él hace, las cuales son para adultos. Tras presentar el comercial de Pepsi Light, se escucha como tema de fondo el tema Viva México, escrito por Pedro Galindo e interpretado por el samurái de la canción Don Pedro Vargas. Acto seguido presenté el tema Soy Puro Mexicano, también escrito por Pedro Galindo en coautoría con Ernesto Cortázar, e interpretado por el samurái de la canción Don Pedro Vargas. Ambos temas fueron extraídos de esta compilación llamada Lo Esencial de Don Pedro Vargas que salió en el año 2010. Los temas se encuentran en el CD2, como se puede apreciar en la siguiente imagen. La cápsula Sorpresas Musicales muestra canciones e instrumentales que hace muchos años dejaron de escucharse en la radio y aquellos que nunca se han escuchado en México. El tema usado como rúbricas de inicio y de cierre es Il, escrito por el músico francés Guy Skornik, en la interpretación de Frank Purcell y su orquesta. El tema, traducido del italiano como El, fue también traducido en México como Tema de Aeroméxico, porque dicha aerolínea utilizó la versión de Frank Purcell y su orquesta para sus comerciales durante la década de los años 1970. Esta versión de Frank Purcell y su orquesta la conseguí del álbum compilatorio que sacó EMI en el 2007 titulado 40 años, 40 éxitos de Frank Purcell. El tema que se escuchó en la primera emisión de la cápsula es japonés y se titula Nagasaki no Yoru wa Murasaki, que traducido al español significa Las noches de Nagasaki son moradas, cuyas letras fueron escritas por Hanae Furuki y la música compuesta por Toshiaki Arai. La versión que se escuchó fue instrumental a cargo del músico japonés Yujiro Mabuchi y el conjunto 68 All Stars en el álbum 32 Big Hits Melodies del sello discográfico Crown Japan, con número de catálogo GW 8045/46. De junio de 1970. De este mismo álbum salieron otras emisiones de sorpresas musicales. Esta copia del álbum que tengo es de segunda mano. Como pueden apreciar, la portada y la contraportada tienen bellas mujeres. Originalmente en el interior, además de la información de los temas incluidos en el álbum, tenía un póster. Quien me vendió este álbum no sabía que el álbum tenía un póster. Lo supe porque en el lado derecho del interior, como se puede apreciar en la imagen, hay una tira de lo que parecía ser una fotografía y con líneas punteadas. Buscando por internet, con base en el número de catálogo del álbum, encontré en el portal ruso de internet de ventas de discos y música digital Blatata.com que se vendía el álbum digitalizado en formato FLAC a 400 rublos. Las fotografías muestran el álbum en buen estado con el póster incluido donde aparece una mujer desnuda en la cama. Al parecer, la misma mujer que aparece en la portada. Como YouTube no permite mostrar desnudos, en la descripción del vídeo podrán encontrar el vínculo del álbum. Existen otros álbumes de Yujiro Mabuchi con la agrupación 68 All Stars, con las mismas características que este álbum, los cuales pueden ver en discogs.com. En la descripción del vídeo encontrarán el vínculo con el listado de los álbumes. Curiosamente no está el que yo tengo. Después de presentar la cápsula Sorpresas Musicales, presenté la sección Canciones y Versiones, con 3 versiones del tema Laughter in the Rain, escrito por Neil Sedaka y Phil Cody. En el programa solamente mencioné que era Neil Sedaka. Las versiones presentadas fueron la de Neil Sedaka, que venía en este álbum titulado The Definitive Collection del año 2007, del sello discográfico Razor and Tie Direct LLC, adquirido en iTunes. La versión en noruego titulada Sommerren, que se traduce como Lluvia de Verano, interpretada por Jan Hoyland de su álbum Tío Tusen Roda Rosor del año 1994, del sello discográfico Arne Bendiksen Records AS, adquirido en iTunes. Por último, la versión instrumental de Earl Clough
de su álbum Earth Clock de 1976 del sello discográfico Blue Note Records y adquirido en iTunes. La cápsula Joyas de 78 Revoluciones presenta canciones, grabaciones y melodías contenidos tanto en los pesados y frágiles discos de pasta como los de aluminio con capa de acetato y los de vinil que giran a 78 revoluciones por minuto, los cuales, para los melómanos y coleccionistas de discos, son auténticas joyas de lujo. Esta cápsula está enteramente producida con los discos de 78 revoluciones de mi colección particular. Cuerdas de mi guitarra es un tema escrito por Agustín Lara. La versión que usé para la rúbrica de la cápsula y como la primera pieza que se presenta en la primera emisión es la del músico chileno naturalizado mexicano Juan Santiago Garrido, con su orquesta. Versión que fue grabada en el lado B del disco de pasta del sello discográfico Peerless, con número de catálogo 1849 del año 1942. En el lado A del disco viene el tema La Virgen de la Macarena, escrito por Bernardino Bautista Monteverde y Antonio Ortiz Calero, datos que no vienen en el disco, en la interpretación de Juan Santiago Garrido y su orquesta con solo de trompeta de Juan Arteta. Este tema se presentó en la 12ª emisión de la cápsula Joyas de 78 Revoluciones. En el año 2001 la disquera Peerless fue adquirida por la disquera Warner Music Group. Después de presentar la cápsula Joyas de 78 Revoluciones, presenté la sección Recordando Nuestra Infancia con el tema Quisiera Ser Alguien, escrito e interpretado por Ramiro Gamboa, el Tío Gamboín, de su álbum Cuentos y Canciones con Tío Gamboín, del sello discográfico Trébol, que era subsidiaria de la desaparecida disquera Musart del año 1977. Y digo desaparecida porque, desde marzo del 2016, existe como subsidiaria del sello discográfico Kraft Records de la disquera estadounidense Concord Music. Como parte de la música asiática, en este caso la de Japón, presenté uno de los temas que se ha escuchado a nivel internacional. Se trata de Sakura Drops, o podríamos decirlo de esta manera, Gotas de las Flores de los Cerezos, escrito e interpretado por Hikaru Utada, de su álbum Deep River, del sello discográfico Toshiba EMI Limited del año 2002 y de su sencillo homónimo teniendo como lado B la canción Leathers, también del mismo sello discográfico y lanzado el mismo año. Sin embargo, la obtuve en iTunes de la compilación de Utada Hikaru Single Collection Volume 1, del sello discográfico Toshiba EMI Limited del año 2004. Dicho sello discográfico es ahora subsidiaria del sello discográfico Virgin Records de la disquera Universal Music Group. La cápsula Remembranzas Televisivas presentaba un resumen, tema principal y audios de los programas y series televisivas, tanto nacionales y extranjeros, que fueron entrañables y que marcaron a muchas generaciones. El tema utilizado para las rúbricas de la cápsula es Yakety Sax, escrito por James Q. Spider Rich y Boots Randolph, y se utilizó una variante de dicho tema como cierre en la serie británica The Benny Hill Show, interpretada por Ron Aldrich y su orquesta. La versión utilizada para la cápsula es interpretada por Studios Talkback, la cual adquirí en iTunes con el título The Benny Hill Show, y está incluida en el álbum Television's Greatest Hits Soundtrack, History of TV Music. Ya no pude completar dicho álbum porque dejó de estar disponible para el mercado mexicano de iTunes, algo que, como mencioné al principio, me frustra bastante. Sin embargo, el programa televisivo con el que se dio inicio a la única temporada de esta cápsula, Al Derecho y al Derbez, que se emitió de 1993 a 1995 en XCW-TV, el canal de las estrellas, fue el primer programa de Eugenio Derbez. El tema utilizado de fondo fue Messiah, HWV 56, parte 2, Hallelujah, coro, de George Frederick Handel, el cual fue utilizado como rúbricas de inicio y cierre del programa. La versión que utilicé para la cápsula fue la de Marco Muni, Radio Symphony Choir Ljubljana y Radio Symphony Orchestra Ljubljana, incluida en el álbum que adquirí en iTunes titulado Top 200 Classics, The Very Best of Classical Music, del año 1997. Finalmente, para recordar Al Derecho y al Derbez, utilicé las piezas incluidas en el álbum de Eugenio Derbez, Las Cartitas de Julio Esteban del sello discográfico Melody,
ahora perteneciente a la disquera Universal Music Group del año 1995. Después de la cápsula se pasó una mezcla de 4 temas para mostrar al auditorio otros géneros musicales que se presentarían en las siguientes emisiones del programa. Como parte de la música latinoamericana presenté el tema argentino El Humahuaqueño, escrito por Edmundo Porteño Saldívar e interpretado por el cantautor brasileño Roberto Carlos, el cual obtuve en iTunes del álbum Vox Roberto Carlos Años 70, del año 2012. Como parte de la música en inglés presenté el tema If I Ever Lose My Faith in You, escrito e interpretado por Gordon Matthew Thomas Sumner, mejor conocido como Sting. Fue grabado en 1992 y sacado al mercado en febrero de 1993 como sencillo en 2 CD maxi y 2 CD sencillos. El 9 de marzo de ese mismo año salió como primera canción o el prólogo de su cuarto álbum de estudio, Ten Summoner's Tales. Sin embargo, la obtuve en iTunes de la compilación de Sting y The Police titulado The Very Best of Sting and the Police, del sello discográfico A&M Records, subsidiaria de Universal Music Group, del año 1997. Como parte de la música instrumental presenté la melodía Morning Dance, escrito por Jay Beckenstein e interpretado por la agrupación estadounidense Spiro Gira en 1978. Originalmente salió tanto en un sencillo con la melodía Song for Lorraine, en el lado B por el sello discográfico Infinity Records, subsidiaria en ese entonces de MCA Records, que ahora pertenece a Universal Music Group, así como la primera melodía del álbum homónimo, que fue el segundo álbum de estudio que sacó la agrupación en 1979, del sello discográfico MCA Records. Sin embargo, esta melodía la tengo en mi colección a través del álbum compilatorio de música instrumental The Best Instrumentals, del año 2007 de la discográfica Universal Music Group. Finalmente, como parte de las bandas sonoras de las películas, presenté Arthur's Theme, de la película Arthur de 1981, cuyo tema fue escrito por Christopher Cross, Burt Bacharach, Carol Bayer Sager y Peter Allen, e interpretado por Christopher Cross. Obviamente, el tema pertenece a la banda sonora de la película Arthur del sello discográfico Warner Bros. Records. Sin embargo, obtuve este tema del álbum compilatorio de música de películas de los años 1980 titulado 80s Movie Hits, de la discográfica Universal Music Group del año 2006. Tras la presentación de esta mezcla, presenté como muestra de música europea el tema ganador del primer festival de Eurovisión celebrado en el año 1956 en Lugano, Suiza. Se trata del tema Refrain, cuyas letras fueron escritas por Émile Gardin y la música compuesta por Job Umar e interpretado por la cantante suiza Liz Asia. Salió al mercado tanto en un disco de pasta de 10 pulgadas a 78 revoluciones por minuto y sencillo de 7 pulgadas a 45 revoluciones por minuto, con el tema Arrivederci Roma en el lado B, así como en un EP de 7 pulgadas a 45 revoluciones por minuto titulado International, siendo la primera del lado B. Todas estas presentaciones fueron sacadas por el sello discográfico Decca en 1956. Sin embargo, la adquirí en iTunes en uno de los álbumes compilatorios de Liz Asia titulado Liz Asia Volume 4 del año 2011, del sello discográfico Documents. Se finalizó el programa con la primera emisión de la cápsula Las Dulces Horas del Ayer, creada por los hermanos Ricardo y Alejandro Martínez Arreola, quienes en conjunto conforman el blog y canal de YouTube Música Sin Final. La narración estuvo a cargo de un servidor. Originalmente esta cápsula fue producida para el programa de Rodrigo de la Cadena, el ABC de la Bohemia, en ABC Radio 760 de amplitud modulada. Esta emisión salió el 13 de mayo del 2017. La última emisión de esta cápsula se transmitió el domingo 1 de marzo del año en curso. Es así como concluimos con la presentación del material utilizado en la primera emisión de La Rocola de Green en Incudeso Radio, que se transmitió el 9 de febrero del 2019. Amigos, muchas gracias por tomarse su tiempo para ver este vídeo. Si les gustó este vídeo y también les gusta el contenido de La Rocola de Green en Incudeso Radio y en el sitio web oficial de La Rocola de Green, apriétenle a la manita del pulgar arriba de este vídeo para decirnos me gusta. Y por supuesto, suscríbanse a este canal para estar al tanto de las nuevas noticias respecto a este proyecto.
Hasta el próximo vídeo. Amigos, aquí están 2 vídeos anteriores para que los vayan a ver, así como el botón de suscripción a este canal. Adiós amigos.